para el Black Power, Sí, el famoso Black Power, sí, el poder negro. sí, exactamente. Ahí empezó la cadena, digamos, de este tipo de cosas, de un flagelo que entró profundamente y llegó a Europa posteriormente. Antes, mucho antes de eso, en la Olimpiada de 1936 en Alemania, Hitler puso en marcha pues la raza superior. Sí, la raza ¿Y qué aria. pasó? Jesse Owens, un jovencito Sí. de 25 años americano, se proclamó campeón y echó por tierra lo que pretendía de entrada nomás Hitler de coronarse, pero absolutamente en todas las disciplinas deportivas. Bueno, es una historia larga, pero en este momento la FIFA no está controlando. Hay leyes. En el país, por ejemplo, tenemos la ley Contra el racismo. contra el racismo, Sí. tiene que aplicarse. Ahora, hay una sugerencia muy importante, me he enterado de eso. El fútbol italiano es el que está dando el primer paso. La Liga Italiana está proponiendo que si hay racismo, se puede suspender un partido de fútbol y dar perdedor al equipo cuya hinchada haya cometido ese acto. Eso lo va a hacer Italia, me parece, que está en punta. Y eso lo deberían hacer todos. Es decir, cortar drásticamente, y la FIFA debería dar pues una opinión en este momento valedera, porque no se manifiesta la FIFA, No dice FIFA nada. para nada. No sé qué dice Toto. Don Tito nos dice que es una batalla perdida en la batalla contra el racismo. Primero hay racismo en Bolivia y discriminación. Ya empezó en Bolivia. Y las expresiones son más evidentes en un estadio de fútbol. El estamento fútbol es el que no ha observado ninguna norma de respeto y educación a los actores de un partido. Hay frases que duelen, que lastiman, que hieren y que se pronuncian alegremente en los estadios. Y no son expresiones individuales de un hincha, de un aficionado que se para y grita. Son coros. Coros. Donde se expresa quizás la pobre educación en quienes van al estadio y empiezan a generar un odio que trata de distinguir los que creen que ser blancos y simpáticos o rubios los hace más inteligentes que los morochos, los negros, y esas expresiones que no se cuidan en los estadios empiezan a germinar en los niños que van al fútbol y que creen que es una cosa normal. Y creen, al crecer, que esa diferencia que ellos creen establecer racial es una costumbre, desgraciadamente, no superada, fundamentalmente en el fútbol boliviano. Yo escucho frases como raza maldita, que se pronuncian en los estadios de Bolivia. Claro. Colla, como una expresión de agravio, de insulto, camba. Somos todos iguales. Y el fútbol ha hecho oídos sordos. Y esta es una No se decisión. preocupa para nada. Comiencen las autoridades Sí. que administran el fútbol, porque el centro donde se advierte este trato discriminatorio es un estadio. Y nos hemos quejado los periodistas, y Tito ha estado conmigo muchos años, contra aquellos barristas que llegan al estadio no a apoyar a su equipo, sino a agredir al rival. Y mentan la madre como si fuera gritar ¡Viva Bolivia! Y lo hacen a coro de tribuna a tribuna y nadie ha hecho nada. Exacto. Los árbitros deberían parar el juego. Y hoy, Tito, está autorizada, la ley dice, y la FIFA ordena que un partido donde se advierta discriminación, el árbitro para el cotejo, suspende y sanciona al equipo que organiza el partido con la pérdida de puntos. Y esta es una tarea que no solo corresponde al organizador del partido, sino a todos nosotros, en generar en la opinión pública y en los hinchas del fútbol el máximo respeto. Y la única forma de que se respeten las normas y se respete a un ser humano es aplicando medidas drásticas. Nada habría pasado si en el partido, que es el que hace referencia a este debate, el jugador al que agredieron, al que insultaron, no se retiraba de la cancha. Claro. Hubiera seguido siendo lo mismo, porque sigue siendo lo mismo. En La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro y en Potosí. Porque lo más grave es que la gente que va al fútbol cree que es normal. Sí.
En realidad yo creo que ese es uno de los capítulos más negativos que tenemos, ¿no? Y que la sobre gente que- está engañada con ese concepto que tienen, que es normal. Justamente que se sobre puede eso decir, que quería- se puede insultar, porque para ellos es insulto nada más. Quería No es eso. conversar justamente sobre ese tema, porque hay dos opiniones frente a la posición que asumió Serginho, Sí. ¿no? Dicen, no, ¿cómo se va a salir y se va a salir enojado si es algo que siempre se escucha? Ah. Y bueno, después uno escucha al jugador y él dice, mis dos hijas estaban llorando por todo lo que han escuchado. Y entonces, claro, ¿cuál es la posición? Tenemos que mantener esa naturalidad. ¿Quién está fomentando este racismo? La falta de control. No La hay, falta de no hay interés en poner los fundamentos para cortar de raíz eso. Es decir, ha entrado prácticamente a una etapa donde se lo toma como una cosa ligera. ¿No? Se puede gritar, se puede insultar. Es una broma, Claro, es una colectiva. broma. Y nadie Entonces, tiene que protestar. Pero a veces pasa de eso a la parte más seria. Pero yo tengo, por ejemplo, una información al respecto. Dani Alves, Sí. el lateral derecho que era del Barcelona y que ahora está en el PSG, ¿no? Dani Alves había sido insultado y habían echado plátanos, Ajá. ¿no? Sí, Plátanos. exactamente, eso ¿Qué pasó. hizo Dani Alves? Agarró el plátano y se lo comió. Sí, sí, sí. Para Pero era una pasar forma de protesta también, Una forma ¿no? de protesta, como parecía, a mí no me interesa eso, Claro. el plátano sirve para comer y comió. Claro. Pero, aparte, Pero la sanción a ese estadio y a ese partido fue drástica. claro, fue drástica. Sí. Pero eso ocurre a veces, no hay una uniformidad, digamos, para cortar No hay de una raíz, no hay política. una ley deportiva. La FIFA tiene que dar instrucciones que sean, pues, secantes, terminantes. Decir, bueno, señor, pierde el partido el equipo cuya hinchada haya cometido el acto. O finalmente es castigado, suspensión, etcétera. Suspensión de dirigentes, suspensión de club en varios partidos, pérdida de puntos, pero hacer una cosa seria. En este momento me parece que en Bolivia, sobre todo, no le hemos tomado la seriedad del asunto, El artículo 88 en Bolivia establece sanciones. pero no se cumplen. Ahora se está reclamando que se cumplan, desde cerrar el estadio, de aplicar una multa económica y hasta la pérdida de 6 puntos para el equipo local. Y la ley del racismo, contra Exacto. el racismo La ley del también, ¿no? racismo. Es que de modo general, donde se expresa mayormente es en estas reuniones colectivas como en los estadios. Y cuando uno no hace nada y deja pasar de largo, lo hemos dicho, parece ser tan común y normal que cuando ocurre un Lo hecho... toma a que se- broma la gente. Claro, Sí. Claro. se sale Serginho y todavía ha habido gente que lo castigan por haberse salido. Exactamente. Me parece, yo no quiero ni comentar porque este hecho, lamentablemente, ha superado las fronteras de Bolivia y en el exterior se ha empezado a comentar a tono ya casi de curiosidad con lo que está pasando, como que en Bolivia no nos hemos enterado que el racismo y la discriminación en el mundo se están erradicando Así es. de manera drástica. Y si no hacemos algo en Bolivia con un antecedente ya como el que ha ocurrido, esto será moneda de todos los días. Bueno, otra cosa es la xenofobia. Oh, La xenofobia en Argentina, por ejemplo, es irritante. Ahí los clubes, por ejemplo, empiezan a gritar todas las barrias en contra de los bolivianos o de los paraguayos, Ya que son pasó, una gran ¿no? mayoría de gente El que año vive pasado. en Argentina, claro. Sí, exacto. Entonces nadie dice nada sobre eso, Sí. ¿no? Y eso ha ocurrido a él con motivo del pase de Lampe. A Lampe se lo ha boicoteado en toda forma. Sí. Hay periodistas que de frente han declarado que cómo van a traer un jugador de esas condiciones, existiendo mejor gente acá. Exacto. ¿No? Entonces, estamos expuestos a ese tipo de cosas que ya no solamente están en el campo deportivo, sino que van a la nacionalidad. Entonces, los gritos de la hinchada de Boca, por ejemplo, de River, contra la de Boca, es la base de bolivianos y peruanos y paraguayos, ¿no? que son catalogados como gente que no Inferiores. tiene... Claro, inferiores. Sí. Entonces, está la xenofobia también. seguro. La xenofobia, y está este flagelo. Para mí es un flagelo. Y el otro flagelo son las barras bravas. Exactamente. Y justamente pensando en las barras bravas,
Hace un momento estábamos conversando y hablábamos de cómo estamos siempre imitando, por ejemplo, a los relatores de fútbol de Argentina principalmente, ¿no? Entonces todos nos volvemos gauchos al hablar. ¿No es cierto? Entonces, una falta de respeto al oído, a la gente, con modismos. Yo leía en el libro de Tito y con mucho acierto, a la utilización de palabras que los argentinos mal utilizan. Los relatores. Los relatores. Sí. Y, por ejemplo, y repiten, el parate. El parate. O si no, el jugador está mal pisado. Sí. Exactamente, está mal pisado. Mal parado. Está mal hablado. Sí. Pero es una serie de terminología que acá repiten como si fuera una cosa extraordinaria. A propósito de esto que decíamos, que imitan esa forma de relato y todo, creo que también se está buscando imitar la actuación, la pésima actuación de Barras Bravas, ¿no? Pero todo, los gritos se los copian, todas las barbaridades. Yo siempre digo, falta hasta imaginación para apoyar. Yo tengo siempre he creído desde que era niño que la hinchada de un equipo va a alentar a su equipo, a apoyar. Por eso se llamó el jugador número 12, que es el capaz de impulsar a un club. Aquí las hinchadas van a agredir al rival y a la hinchada rival. Y son más capos o machos los que han logrado un triunfo y han dicho más barbaridades en un estadio. Exacto. Y esto es general en el país. Y esto se tiene que cortar. Cada vez profundizando. Pero mucho y ese más. Es un peligro, es un ¿no? peligro. Pero para los que son comunicadores, relatores, comentaristas, ir al estadio es una tortura porque por ahí se le ha ocurrido al comentarista o al relator emitir una opinión que según la Barra Brava no les ha gustado y van a agredir a los periodistas sin ningún control. En un estadio como el de La Paz, donde exponen a los futbolistas y a los periodistas a las manos de grupos de exaltados que cometen verdaderas barbaridades, al extremo que hoy los periodistas deben salir 2 horas después del partido para no tener ningún inconveniente. Sí, eso está muy mal. ¿Quién frena esto? Yo creo, en muchos países han aplicado ciertas medidas de restricción. Al primer barrista, al primer hincha que lo sorprendan, la policía lo identifica. Coloca carteles gigantes prohibiéndole el ingreso. Pero es más, ese hincha a la hora del partido debe presentarse a la comisaría. Y durante las 3 horas, 1 hora antes y media hora después del partido, está obligado a estar sentado. O sea, no va a ir al fútbol. La única manera es de evitar que los vándalos, que los iniciadores, que los provocadores no asistan al fútbol. Los hooligans era la tortura del fútbol inglés. Sí, fue cortado de raíz. De raíz, claro. Como con acciones severas, drásticas. En este país, un hincha fuera del estadio le blandió un puñal a un juez de línea y hasta el día de hoy no se sabe quién fue y no se tomó ninguna medida. Quiero, a propósito de las medidas, en enero del 2016, el Club The Strongest determinó suspender la venta de entradas a los miembros de la barra Ultra Sur hasta que arreglen sus problemas internos y se comprometan a mantener una conducta adecuada en los partidos de liga. Excelente. Pero esto ha pasado una vez y nunca más. Y ahora es letra ya no. muerta prácticamente, ¿no? Sí, se intenta hacer algo, pero no se hace en profundidad. Pero los propios clubes, Tito, claro, ellos contribuyen. Contribuyen. Porque la otra vez en una entrevista un dirigente de Strongest discutió con el de Always Ready porque no le entregó 200 entradas libres para la barra del Strongest. Claro. Es más, ni siquiera pagan su boleto. Van gratis a insultar y a provocar. Y no estoy determinando por Strongest o por Bolívar, de modo general. Sí. Y van al fútbol a provocar más daño. No hacen del fútbol una fiesta, no se dan cuenta de muchas cosas. Hay gente que iba al fútbol con la esposa, con los hijos. Al escuchar las barbaridades que se dicen, prefieren no ir al estadio y no pasar un mal momento. Sí. No es un espectáculo familiar y debería serlo. Y para que vuelva a ser un espectáculo familiar se tienen que poner medidas radicales. Por ejemplo, primera expresión, fuera de lugar el árbitro para el juego, se retira de la cancha hasta que o alejan a los vándalos o frenan cualquier expresión grosera, discriminatoria o racial que perjudique al fútbol. El aspecto fundamental sería parar el partido, la suspensión del partido finalmente, ¿no? ¿Quién se perjudica? La gente. El equipo local, claro. En lugar de hacerle un bien a su equipo,
están perjudicando a su club. Blooming ha ganado un partido muy bien a Wilstermann 2-0. Y esa parte es la que a mí me parece que tengo yo un propio contrasentido con mis ideas, pero yo quiero respetar el resultado deportivo de la cancha y alejarlo de los vándalos. Pero la norma dice que un acto de estos debe castigar inclusive con la pérdida de puntos. Esos que estuvieron en el estadio le están haciendo bien a su club. Primero suspensión del partido. Sí. Primero suspensión del partido y después pérdida de puntos. Exactamente. ¿No? Y amonestación para una posible oportunidad próxima que pueda ocurrir algo similar. De otra manera, sanciones punitivas que sean pues fuertes, realmente definitivas. Hemos visto crecer las barras bravas en otros países. Sí. Hasta convertirse en verdaderas mafias. Claro, porque que después además son tienen difíciles la parte de económica. erradicar, ¿no? Exactamente. Están en relación con los dirigentes de clubes que les fomentan la venta parte de económica. entradas. Se ha descubierto en la Argentina, por ejemplo, que... Puestos de venta de bebidas. Claro. Sí. En el último problema que tuvieron Boca River, que tuvieron que ir a jugar la final de la Copa Libertadores hasta otro continente, que fue una vergüenza, se probó que los... hinchas que habían sido detenidos tenían cantidad de entradas que les dan los dirigentes. Exactamente, exactamente. Y dinero en efectivo que les habían pagado ya. Y les llevan además a diferentes sedes de partidos que se juegan, no solamente en la propia Argentina, en otros estadios, sino al exterior. A Europa les pagan el pasaje y todo lo demás. Y los jefes de barras bravas son los que hacen toda la distribución. Varios de ellos presos. Claro. Sí. Entonces, son organizaciones de matufia prácticamente, ¿no? Y estamos a un pelo, o sea, esa frontera tan frágil de que en cualquier momento todas esas expresiones violentas que van de voz se conviertan en hechos lamentables, como pasa en otros países, muertos, heridos, enfrentamientos con armas blancas y hasta con armas de fuego. Eso hay que cortar. Bolivia, además del fútbol, tiene sus propias disposiciones sobre la seguridad de los estadios que debe aplicarse. Nos escandalizamos porque estamos priorizando el resultado deportivo a la seguridad de los que van al fútbol y de un evento deportivo. Claro, hay otro aspecto que es fundamental, ¿no? La infraestructura de estadios es bastante baja, bastante mala en Bolivia. Hay estadios que no reúnen las condiciones necesarias. Las cámaras de seguridad. Claro. ¿Y de quién depende todo eso? Primero, de la Federación del Fútbol, del ente organizador de cada país. Claro. En este escandalete, porque es un escandalete ocurrido en Santa Cruz, se han pronunciado, propio Blooming, que equipo local que protesta y que está de acuerdo en que hay que erradicar la discriminación. Se ha pronunciado Strongest, Wilstermann, el afectado, Aurora, muchos se han pronunciado. La Federación no ha dicho nada, cuando debería ser el ente rector que emita un documento fuerte y definitivo, fijando la posición. Por eso es el ente rector del fútbol boliviano. Y debería además convocar de manera urgente a los 14 clubes a hacer una reunión nacional y colocar las reglas de juego y advertir que será implacable la Federación en la aplicación de la norma que existe ya, que se ejecuta y aplique la norma para evitar en el futuro incidentes de esta naturaleza. No podemos seguir en este ambiente. Lo dejaron pasar todos. Y aquello que es agresivo se convirtió en una broma de estadio, incómoda para todos. Uno va a Santa Cruz, el que va de la altura al llano es agredido, no solo inclusive el que esté en la cancha, sino el que esté en las gradas. El que llega del oriente del llano a la altura es igual, como nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada? ¿Por qué creen ustedes que se callan? Los dirigentes creen que no pueden dejar de tener esa ayuda, porque es una ayuda que tienen de la hinchada, ¿no? Por ejemplo, cuando van a jugar al interior, Die Stronger en una oportunidad llevó gente al estadio Jesús Bermúdez, terminó el partido y sacaron bombas de mineros, los de San José. Entonces hicieron escapar prácticamente a la gente atigrada. Y cuando volvieron los de San José aquí, eso pasó hace 2 o 3 años. Se armó un problema enorme, porque se produjo una batalla campal entre los dirigentes, entre los hinchas que habían venido de Oruro y los de Die Stronger de acá. Habían venido 12 a 20 buses pagados por los dirigentes de San José. Entonces vinieron gratis con para la comida, todos los gastos. Y después del partido se produjo el incidente con la gente atigrada y romperon butacas en el estadio.
hace 2, 3 años aproximadamente, ¿no? Entonces, se dejó pasar. Claro. Con eso ya está solucionado el problema, no se va a producir más. Pero no, el problema sigue produciéndose y está ahondándose, se está profundizando. Seguro. Y eso es grave, porque si llegamos a lo de Argentina, que es el ejemplo máximo... El mal ejemplo. Es un Claro. ejemplo malísimo. El mal ejemplo, sí. No, mal ejemplo. ¿no? Sí, lo que Los pasa es que argentinos- además los clubes en Bolivia están más preocupados del dinero del fútbol. No alcanzan a cubrir sus planillas. Y entonces, si toman medidas radicales, por ahí esos hinchas no van, pero los que van, hemos advertido que van con boleto gratuito de acceso al estadio. O sea que no, pues, no se perdería, digamos. El fútbol boliviano está mal, está quebrado económicamente. Hay clubes, la mayoría, El fútbol boliviano vive de la Conmebol y de la FIFA y de la televisión. y no alcanza. No alcanza. Porque un club que ingresa 100 gasta 200 cada mes en pagar planillas de sueldos, los sueldos más altos de la historia del fútbol boliviano, porque hay un fenómeno. Los sueldos han crecido por el ascensor y el nivel del fútbol Ha bajado. sube por Sigue las bajando. gradas y de rodillas. O sea, hay una desproporción entre lo que se gana en el fútbol boliviano y la respuesta deportiva. Y eso genera una frustración para la gente porque el nivel está igual o peor. Y la gente va al estadio a enojarse. El buen hincha que se enoja. Pero estos asociados a quienes en grupos, pues son grupos de vándalos en el país que se alinean en los estadios para provocar, para insultar, para agredir. El problema no es de uno o dos que van al estadio. El que va, se para y grita y protesta. El problema son barras organizadas en todo el país Que suman miles, ¿no? que Claro, son miles. van Al comienzo eran cientos, Claro. ahora han subido a miles. de manera colectiva a provocar estas agresiones. Y en este caso lo de Blooming, no es que Blooming sea el peor o el mal alumno de la escuela. No, es parte de los 14 clubes donde ocurren las mismas cosas, con la diferencia que en este caso un jugador decidió poner alto y salirse de la cancha para hacer más evidente todo aquel gesto de agresión que por supuesto daña a cualquier ser humano. Claro. Y que nos tendría que hacer reflexionar y cambiar y Claro, tomar pero algunas medidas. En este caso, la Conmebol tiene que dar las normas fundamentales también, porque pertenecemos a la Conmebol. Y la Federación de Fútbol, que es partícipe del espectáculo fundamental, llamar a los clubes, y como dice Toto, hacer debates, hacer simposios, hacer seminarios para estudiar a fondo el problema y sacar las conclusiones. Una vez hechas las conclusiones, hay que poner los medios necesarios para cortar de raíz, para que el fútbol vuelva a ser lo que era antes, en ese aspecto. Un fútbol limpio, un fútbol de Respetuoso. alegría, de buen espectáculo, de gente que va tranquila y confiada a los escenarios. Ahora no ocurre eso. No. Y estamos en un camino peligroso, porque en la Argentina, por ejemplo, ir al estadio de fútbol es un peligro. Tremendo. Oh, las barras bravas son... Sí. Y aquí vamos a llegar a eso si continuamos Estamos así. cerca de ello. Yo creo que son medidas urgentes, necesarias, y no hay mal que por bien no venga. Lo ocurrido con Serginho nos llama a esto, a este debate, a hacer un análisis más a fondo y explicarles a los barristas y a los hinchas que cualquier inconducta va a dañar a su propio equipo. Hay otra cosa, Toto, que hay que puntualizar. En épocas pasadas había una entidad llamada Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia, Sí. que era el que aglutinaba todo este tipo de problemas que se presentaba, sugería, hacía debates, Orientaba. hacía conferencias, claro, llamaba a los dirigentes, había conversaciones, sugería qué se debía hacer. Tenía una función corporativa. ¿Y qué pasó con el circo? Ha desaparecido prácticamente en opinión. No se sabe qué dice el círculo. El problema económico, el problema de jugadores, el problema de las barras bravas, el problema... No tiene opinión. Entonces cada uno va por su lado de los comunicadores. Unos mal y otros bien. Porque algunos también están fuera de onda, están en otro camino. Es una responsabilidad no solo de los dirigentes, Entonces, de los hinchas, también del periodismo. Del periodismo, El porque periodismo no tiene que tener una opinión ya profunda, general, y de acuerdo a disposiciones, digamos, que emanen de una entidad que se preocupe de eso. En La Paz hay otro círculo de La Paz que no funciona tampoco. Este es El un problema es ese. verdadero llamado a que se actúe en consecuencia y casi al límite
de este Estamos al peligro, límite. ¿no es cierto?, de tener mayor racismo, mayor violencia Sí, vamos en a los llegar a lo centros peor. deportivos. Estamos en ese camino, ¿no? Ojalá que no, ojalá que realmente se actúe de verdad. Quienes tienen la responsabilidad de actuar, de presentar, de proponer verdaderas sanciones que corten toda esta violencia y este racismo y discriminación que se está presentando en el fútbol boliviano. Muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel y Tinta.